A todas y a todos. Vamos a partir hoy día con la séptima comisión de nativo sustentable de la Comisión de Desafíos del Futuro. Patricio, primero darles unos avisos. Mandamos los correos con las distintas minutas que ha preparado la Biblioteca del Congreso Nacional, particularmente interesante para esta mesa. La minuta relativa a la política forestal de bosque nativo y de los mecanismos de incentivos que hoy en día están preparados para esta materia. Eso principalmente, no sé si a todos les está llegando, si tienen los correos, por favor verificarlos para que lo mandemos. Patricio, no sé si tú tienes alguna otra cosa que acotar. Solamente indicar que esos documentos también van a quedar en el Google Drive de la mesa y que no olviden que Camila acaba de compartir el link del Jamboard en el chat de la reunión para poder ir dejando y documentando todas las ideas y las posibles soluciones, ¿ya? Muy importante esto último porque así nos permite sistematizar todo lo que vamos discutiendo acá dentro de la reunión. Matías. Sí, perfecto, muchas gracias. Si partimos con los invitados de hoy, ¿los quieres presentar tú? Sí, no te preocupes, yo continúo ahora. Sí, tenemos la primera presentación del día, que es Desafíos en Formación Técnica Profesional, que fue uno de los temas que abordamos en las primeras sesiones y que nos habíamos comprometido a trabajar durante todo este tiempo, para lo cual Martín Pupe de la UCT y Andrés Gutiérrez de Tronco Noble se ofrecieron muy amablemente en desarrollar este tema y hoy día nos van a presentar lo que han investigado respecto de este tema. Adelante, no sé quién va a partir, Martín o Andrés. Sí, voy a partir yo. Buenos días a todas y todos que están ahí presentes. Senador, si está ahí. Y muchas gracias por la invitación o la posibilidad de presentar. Como decía Patricio, voy a hablar sobre el desafío de la formación técnica en Chile y, bueno, un acercamiento al sistema dual alemán, que eso era un poco la idea, enfrentarse a ese desafío que tenemos y en general en Chile, pero también en especial en la industria de la madera nativa y en los productos de la madera nativa. Hablamos sobre el árbol y el bosque y la materia prima, la madera, ya hablamos mucho y también hay ahí un fuerte, pero en la mueblería, por ejemplo, o en los productos, con la madera ahí falta todavía harto y ahí hay que ver un poco, soñar como queremos aquí en esa mesa también al futuro, qué se puede hacer y cómo se puede solucionar. Y bueno, como vimos ahí en esas presentaciones anteriores, varios temas que ya mencioné, siempre se escuchaba la palabra oficio y eso al final es el tema que en toda esa cadena que vimos, desde el bosque hasta el diseño y el producto y el mercado que vimos la vez pasada, siempre están metidos personas entre medios con sus oficios, con sus labores, con sus trabajos en cada nivel y estación. Y yo creo eso es un punto muy importante donde uno puede también agregar valor y mucho valor y tiene que mirar eso un poco más profundo. Y si hablamos de oficios, claramente hay que hablar de la formación técnica, porque claro, dependiendo de la formación que uno tiene un oficio bueno o no tan bueno. Y me gusta la palabra oficio porque en alemán se traduce en Handwerk, que significa
la obra de la mano, no la mano de obra, sino obra de mano. Y eso, bueno, es verdad que con las tecnologías cada vez va a ser menos en el trabajo mismo, ahí en las empresas, pero en la formación, que es tema ahora un poco, este Handwerk, ese oficio, esa obra de la mano es muy importante para entender el material y el oficio mismo, no solamente con la cabeza, con los contenidos que uno puede aprender, sino a través de experiencias. Para mí, la formación es facilitar experiencias que generan conocimientos propios y eso naturalmente se da en el ámbito laboral real. Y con eso yo llegué, perdón, ahí al tema, al sistema dual alemán, porque eso se genera, se da justamente en ese ámbito. Es 70% en el ámbito productivo de las empresas y solamente unos 30% se da en los colegios, en los institutos formativos. Voy a compartir, ¿yo puedo compartir? Sí, puedes compartir, Martín. Puede compartir. Perfecto. Voy a compartir aquí una presentación sobre... ¿Se ve? Ya. Sí. Sobre la formación profesional dual en Alemania. Bueno, partí con la pregunta si ese sistema nos puede ayudar en ese desafío que tenemos en Chile en la formación técnica profesional que tiene, eso es claro, que tiene problemas en pertinencia, calidad y articulación. Entonces, eso es un poco la idea, observar ese sistema y ver si nos puede dar algunas luces o ayudas para el sistema chileno, sabiendo claramente que uno no puede copiar uno el otro, hay otra base acá, entonces hay que ver qué se puede tomar de ahí. Esa formación, esa presentación es muy interesante, explica todo el panorama, cómo funciona, ventajas, el panorama legal, pero no tenemos el tiempo para ver todo eso. Yo puedo dejarlo en el Drive si alguien quiere y verlo después más al detalle. Yo me quiero centrar solamente en 2 puntos. Aquí se ve que es muy importante en Alemania, o más o menos 50% de los jóvenes usan o adoptan esa forma dual de formación profesional. Pero bueno, voy a partir un poco más abajo. Hay unas ventajas para los jóvenes, para los empleadores y para el Estado que justamente entran o llegan a estos puntos de problemas que tenemos acá de pertinencia, calidad y articulación en la formación. Y eso tiene sus razones. Una vez en eso que yo dije, que la mayoría de la formación pasa en las empresas y solamente un 30% está en las escuelas. Y un citado que encontré a ver, ¿dónde está? Acá. Que encontré aquí en un diagnóstico de la Fundación Chile sobre el problema, sobre la formación para el trabajo, que se llama Formación para el Trabajo en Chile, rol de los sectores productivos,
que hizo la Fundación Chile en el año 2017, y encontré una frase que yo encuentro muy importante para entender eso. Es una lógica del proceso. El sector empleador representa la base de la cadena de valor de la formación para el trabajo. Y es totalmente lógico que la base de la cadena de valor que nosotros estamos mirando está en las empresas y no en las escuelas. Eso hay que entender, y por eso este sistema funciona bastante bien. Ahí veamos sus problemas quizás también después en adaptarlo a Chile, pero eso es un punto clave, que las empresas están ahí, tienen una responsabilidad muy grande en la formación. Y ahora, acá los actores que fomentan la formación son las cámaras o las asociaciones, las redes que presentan el mundo laboral, las empresas que se juntan y se capacitan y lo asesoran. Ahí hay una parte muy importante que está atrás de las empresas. Eso, por ejemplo, es un punto en Chile que en varios oficios, en varias partes, falta ese apoyo de atrás de las empresas. Hay iniciativas que tratan de formar, pero lo hacen desde su esfuerzo y no tienen ese respaldo. Y al otro lado está el Estado, que está atrás de las escuelas, colegios, y garantiza un marco legal, la calidad y todo eso. Entonces tienen que estar las dos partes fuertes y trabajar juntos para eso pueda funcionar. Ahora, antes de ver las posibilidades o los problemas en Chile, quiero ver las ventajas, como último, como mirada al sistema dual en Alemania. Las ventajas son claras, muy claras, en los jóvenes, los aprendices, para los empleadores y para el Estado. Aquí lo podemos leer cortito. Los jóvenes adquieren competencias y calificaciones específicas de la materia para el empleo, reciben una retribución para la formación. Es un punto clave que ellos reciben una retribución, aprenden bajo condiciones laborales empresariales reales, eso también, parte muy importante, se identifican con las empresas de formación y la profesión específica, y se califican para medidas de formación superiores. Después hay una continuidad, que eso también es un problema en Chile. Pero no solamente para ellos están esas ventajas, sino también los empleadores obtienen mano de obra competente que satisface exactamente las exigencias de la empresa. Importante porque muchas veces uno escucha que los jóvenes vienen, pero uno después tiene que formarlo de nuevo porque aprendieron cosas que no necesito en mi empresa. Aumentan la productividad y la calidad del servicio y el producto, logran rendimientos elevados, participan en el desarrollo de los estándares de la formación. Eso también es importante porque las empresas mismas saben qué calidad, qué necesidad tienen, qué estándares necesitan. Y ahorran costos también, y al final un punto también muy importante es la cooperación social, que contribuyen a la responsabilidad social cooperativa que tiene una empresa, o no solamente una empresa, el lado empresarial en una sociedad, en una economía. Pero también el Estado se beneficia políticamente de la influencia positiva de la formación profesional. Eso
clarísimo, porque si una vez se funciona el sistema, hay siempre un beneficio político también. Cubre la demanda de mano de obra calificada, dispone de un sistema de formación profesional sumamente apto para su modernización. Eso también es un punto clave ahora en Chile, el cambio tecnológico que ya hablamos la vez pasada. Y hay un control, eficientemente puede controlar la formación profesional y asegurar la calidad. Punto que también está en deuda acá. Y fortalece la cooperación formalizada con la economía mediante la regulación que tiene como herramienta. Bueno, ustedes después lo pueden leer también con calma de nuevo, pero están ahí apuntando todas esas ventajas que son como resultados de ese sistema, están apuntando justamente a los problemas que se nombra en la OECD, que existen en la formación técnica en Chile, que yo nombré en la pertinencia, calidad y la articulación. Bien, un poco investigando, Martín, mirando... nos quedan 3 minutos. 3 minutos para mí. Sí. Gracias. Ya, sí, es un tema grande, difícil de abordar todo, pero me concentré en eso de la formación dual. Y ahora mirándolo un poco a Chile, encontré dos noticias, una buena y una mala. Como siempre, la buena primero, ya el problema se conoce, ya hace mucho tiempo desde diferentes lados se trata de abordar ese tema y de implementar también un sistema parecido, buscar redes, relaciones entre la educación y el lado laboral. Entonces están ahí Chile Dual, Futuro Técnico, la alterancia en la formación, pero también hay fundaciones privadas que están tratando de implementar ahí ese concepto. Y también yo nombré ese diagnóstico, también hay harto trabajo teórico y práctico en dirección a eso. Entonces, ya se están abordando el tema, pero la noticia mala es que justamente que yo dije antes, que es una lógica del proceso, que el sector empleador representa la base de la cadena de valor de la formación para el trabajo. Esa base todavía falta en muchas partes. Y por eso, como perspectiva, como conclusión, uno tiene que fomentar, que ayudar esa base, el lado del empleadores, de las empresas, que por lo menos en el lado de la madera nativa. Yo no quiero llevarlo ahora a lo grande, porque hay cámaras, hay asociaciones en Chile también que funcionan y que respaldan, pero si vemos los mueblistas, por ejemplo, no hay ese respaldo. Entonces hay que, desde a ver cómo cerrarlo. Desde la política hay que dar señales claros hacia las empresas que quieren participar en este sistema. Hay proyectos con la CAMCHAL que ya en varios puntos, pero son puntuales, está trabajando con ese proyecto, con esa forma de sistema y que funciona muy bien. También existe un proyecto con la minería donde se formó una red entre
el mundo laboral y educacional que trabajan juntos y tratan de hacer esa red y llegar a esos resultados que hay que abordar en el sistema chileno. Eso, bueno, es un tema grande, me alargó un poco, perdón. Yo creo es un desafío muy grande, es un desafío muy grande, pero puntualmente uno puede justamente en nuestra región también, donde está el material, potenciar estas empresas que quieren juntarse con la educación y trabajar junto con ellos, fomentar ahí para llegar a unos resultados mejores en la formación, en los jóvenes que al final salen de los liceos o de los institutos. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias, Martín. Andrés, ¿quieres agregar algo? Ya está súper bueno el documento porque está muy claro. O sea, si uno lo explica una cosa desde la visión de haber vivido allá y saber lo que un poco, en el caso de mío, que estoy casado con una alemana que también es mueblista y que pasó por ese aprendizaje dual, cuenta un poco también su experiencia real y de cómo lo vivió ella. Tal vez agregar de mi experiencia a través del contacto que tengo yo con escuelas de mueblistas en Alemania, que si bien existe el aprendizaje dual, también existen escuelas en Alemania donde el aprendizaje no es dual, sino es solamente la escuela. Puntualmente conozco una en Hamburgo y otra en Garmisch-Partenkirchen, donde sé por profesores que dicen que, claro, cuando llegan a empresas, son muy buenos, llegan a resultados muy buenos, pero son muy lentos, porque están acostumbrados a trabajar en una escuela donde no está el ritmo ni la presión del jefe dándole ahí el ritmo necesario. Entonces creo que el aprendizaje dual con mezcla entre escuela y empresa tiene más sentido para mí. Muchas gracias, Andrés. Sí, sin duda, digamos, el sistema dual visto en funcionamiento en Alemania, tuve la suerte también de verlo en distintas industrias, digamos, es impresionante lo bien que funciona. Senador Girardi, está pidiendo la palabra. No, mira, yo creo que es muy interesante, creo que esto trasciende un poco a nuestro ámbito, porque es un tema estructural de este país que tiene una mirada de la formación laboral y técnica profesional de la Edad Media, o sea, está totalmente desvinculada a la formación de la verdadera actividad de unir justamente la capacitación y la formación laboral, primero con las oportunidades que tiene Chile, con las áreas de desarrollo, que creo que sería lo más importante, y luego con introducirlos en las empresas, porque yo creo que, como se decía acá, esto tiene un valor para la empresa y un valor también para los que se están formando y capacitando en áreas que son específicas, concretas. Pero mira, yo voy más a lo general. Yo creo que sería bueno, Patricio, que con Matías, con la biblioteca Beba Mares, fuéramos un poco ya aterrizando un poco lo que vamos a ir haciendo. Yo creo que ha salido información muy interesante. Yo creo que todo eso tiene que quedar como en los antecedentes, todos los PowerPoint, toda la información, porque es valiosísima. Pero creo que sería bueno ir aterrizando para transformar esto en una propuesta de una política marco. Te das cuenta aquí está todo el tema de incentivar, o cuáles son los incentivos que vamos a tener para la producción o para el manejo y uso sustentable del recurso bosque nativo, porque además está lleno de prejuicios. Hay que ponerlo en el contexto de que esto se puede hacer, de que no daña el bosque nativo, de que puede haber una actividad de uso del recurso bosque nativo que no vayan en desmedro de protegerlo. Creo que eso es un primer tema y tenemos que ver cuáles son los incentivos, políticas de fomento. Yo creo que en eso tenemos que, Matías, yo creo que nosotros debiéramos acompañar esto con una ley
que sancione el robo de madera de bosque nativo, porque ahí se nos genera una contradicción, ¿te das cuenta? O sea, tenemos que limitar y al mismo tiempo dar señales muy potentes que tiene que haber una política de manejo sustentable, pero al mismo tiempo que vamos a buscar sancionar el robo de madera. Lo que pasa es que se presentó un proyecto al Senado, y ahí sería bueno que ustedes opinaran, el problema es que introducía medidas intrusivas. O sea, le daban al robo de madera el mismo estatus que la lucha contra el terrorismo, testigos protegidos, qué sé yo, acciones de interceptación. Entonces eso generó una discusión, porque algunos dijeron, bueno, eso se puede usar también para un tema que es más complejo todavía, que el tema de la Araucanía y la región de los lagos y los ríos, donde hay conflictos con los pueblos originarios. Entonces, yo creo que sería bueno pensar en un instrumento legal para buscar regular o mejor enfrentar el tema de robo de madera, y que ahí yo creo que hay que ser más bien creativo. A lo mejor, Matías, aumentar algo las sanciones penales, pero yo me imagino, yo hice una ley que se aplica poco, pero que era una ley que buscaba ser inteligente, por ejemplo, para botar basura y escombro que botan en todas partes, en todas las ciudades. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Además de la multa típica, y además de la sanción penal cuando fueran residuos peligrosos los que se botaran, de sancionar al que solicita botar el escombro. O sea, si usted construyendo una casa, contrata a alguien y te preocupa, bueno, pero era sancionar toda la cadena y al que lo recibe, pero sobre todo al que lo trafica, era quitarle la licencia a conducir, ¿no? Y llevar su auto al aparcadero municipal. Eso es el mayor daño, porque un tipo que pierde 2 años la licencia a conducir y le llevan al auto al aparcadero, se lo van a desmantelar en 24 horas, un desincentivo. Habría que pensar acá también cuáles son los desincentivos que le podríamos aplicar a los que roban madera. Yo creo que uno, Matías, podría ser la eliminación de la licencia a conducir de por vida al camión o al vehículo que lo transporta, ¿no? De partida. Yo creo que eso duele más a veces que una sanción penal, pero tenemos que meternos en eso porque es un tema relevante. Nosotros tenemos varias denuncias, por ejemplo, que en Chiloé el robo de madera es gigantesco, ¿no? Bueno, lo segundo, a mí me parece que tenemos que meter todo este tema de la formación que se ha planteado acá, la formación de expertos, tanto para madera de la construcción, para muebles, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí hay un vacío y a mí me toca verlo. Yo soy parlamentario de Santiago y me tocó verlo como diputado. Además, muchas veces en toda la zona tenemos una capacidad manual maravillosa, por ejemplo, de mueblistas en Cerro Navia, en Los Prados, en Quinta Normal, que son las comunas que yo, pero tienen un problema estructural de falta de capacitación en el buen uso de la madera nativa, en diseño, en otros aspectos que no es la manualidad, no es el potencial de manualidad, y que ahí yo creo que se requiere de desarrollar justamente esta formación de expertos, y también para materia de construcción. Entonces, yo creo que deberíamos plantear una propuesta estructural marco para esto, ¿no? Para mí me parece clave que avancemos en eso. De hecho, Cristina, mi hermana, cuando fue alcaldesa de Cerro Navia, trabajamos mucho en la idea que al final no se puede concretar de una universidad, justamente, que en el fondo lo que nosotros buscábamos era que la persona que tenía estas habilidades manuales fuera una especie de arquitecto, que tuviera formación en estética, en diseño, en uso de estas tecnologías. Y me parece que el modelo mejor, yo también comparto lejos el modelo alemán, pero debiéramos avanzar en generar una propuesta para que pudiéramos transformarla en alguna iniciativa legal o discutirla con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Agricultura, con los distintos ministerios de vivienda, etcétera, etcétera, ahora en este periodo, ¿no? Para tener un insumo para poder discutir. Y lo otro, me parece que también lo que deberíamos generar es toda una propuesta de cómo podemos generar un mercado digital para este tipo de iniciativas. O sea, yo creo que hoy día da lo mismo donde tú estés,
Ya no hay centros, no hay periferias, cada cual decide si quiere ser centro, o sea, no solo para generar mercados para la población doméstica, pero para una persona que esté en cualquier parte del planeta pueda acceder, por ejemplo, a este tipo de propuestas, este tipo de emprendimiento y poder participar de este mercado. No sé, yo lo que creo que sería muy importante aterrizar un poco esto, pueden haber otros temas que ustedes planteen evidentemente, armar un dossier que expresa todo el chasis de conocimiento que hay en esta materia y ya poder ir avanzando y independientemente de que estas reuniones sigamos haciéndolo porque siempre se puede, pero ir ya teniendo un pequeño documento que nos permita transformar esto en acciones concretas, ¿no? De política y de normativa. Hay que ir y en eso Matías es experto de transformar esto en propuestas que se puedan ir discutiendo ya en el Congreso como aspecto normativo. Otros serán por la vía reglamentaria, otras serán, lo podremos hablar con otros ministerios. Hay que ver todo el tema, si van a haber reformas tributarias, por ejemplo, ahora, bueno, ¿cuáles son aspectos que a nosotros nos interesaría que se pudieran discutir en la eventualidad de que se discuta una reforma tributaria que se va a empezar a discutir? Bueno, yo les propongo eso, o sea, que sigamos con la conversación, pero interesante, pero que vayamos aterrizando algunos de los, yo diría, los grandes consensos que se van generando en esta materia. Sí, muchas gracias, senador. Nos dejó hartas tareas. Claro, son cuatro líneas: incentivos y políticas de fomento al manejo sustentable de bosque nativo, robo de madera. Y ahí me quiero detener un segundo por lo que dijo, porque nosotros que nos ha tocado vivir, digamos, lo que es el robo de madera nativa, es súper clave, digamos, agregar todas las anteriores, todo lo que dijo usted respecto de generar desincentivos. Son todas todas las anteriores, porque en fondo la incautación también pasa por, del vehículo en el cual uno roba la madera, también pasa por dónde se guarda, y es un tema que ocurre mucho en las municipalidades aquí en el sur, que de repente pillan un camión con madera robada, con leña sobre todo, que el tráfico es gigantesco durante la noche. Pero ¿qué hacen con el camión? ¿Dónde lo incautan? Al final terminan echando el camión al otro día y digamos, no hay ningún desincentivo. Sigo con la misma licencia, me parece súper bien, digamos, poder ir por el lado de la licencia de conducir, de manera de generar esos desincentivos que habla senador. Formación de expertos en madera nativa, eso yo creo que es clave, y aquí vamos a seguir trabajando con Martín y con Andrés para poder poner la pelota contra el piso y poder generar una idea, digamos, de cómo poder implementar eso. Y mercado digital, que sin duda, y también tiene que ver mucho con la experiencia alemana, que es tan descentralizado toda la economía y toda la producción alemana, que en cualquier punto, en cualquier lugar, uno puede estar produciendo y llevando a todo el mundo. Y yo creo que ese modelo se puede replicar, fortaleciendo, y ahora que en Chile se están fortaleciendo muy bien todo lo que es delivery y transporte de mercadería. Uno puede llegar Lo que perfectamente. pasa además, Patricio, que el escenario mundial ya nunca más va a volver a lo puramente presencial en ningún ámbito. No sé. Sí, Lo que nos demuestra esta pandemia es que aceleró una tendencia que va a ser exponencial, porque además el desarrollo de la velocidad de mejoramiento de la inteligencia artificial y de todos los procesos logísticos va a ser gigantesca. Entonces, yo creo que el mundo va a transitar hacia allá, independientemente de todo lo que ocurre. La propia tecnología, el modelo tecnológico, este nuevo modelo civilizatorio digital, te va a llevar a la virtualidad para estudiar, para trabajar, para salud, para esparcimiento, pero también para acceder a servicios, a bienes. Y yo creo que nosotros tenemos que anticipar eso. O sea, no, aquí se terminaron las fronteras tradicionales, van a irse disolviendo. De hecho, nosotros la ley de fármacos ya estamos poniendo la idea de que tú puedas importar medicamentos a cualquier lugar del mundo si son más baratos, con ciertas condiciones, evidentemente, porque son medicamentos. Pero yo creo que tenemos que pensar un mundo, claro, hoy día tiene fronteras, tiene barreras, pero que se van a ir disolviendo, porque no son sostenibles en el tiempo. Entonces, a mí me parece que ese escenario va a llegar muy rápido, ¿no? Y nosotros deberíamos estar preparados para eso, ¿no? Y justamente aquí
en esta materia nosotros podríamos tener un nicho propio, específico, de vincular no solamente esto desde el punto de vista de la calidad del producto, la calidad del bosque nativo, la calidad del diseño, sino esto también tiene una imagen del fin del mundo. O sea, yo creo que así como a los europeos, cuando yo hago el Congreso del Futuro, los llevamos a la Antártica o los llevamos a la Laguna de San Rafael, y no hay nada más maravilloso que tomar un whisky con un hielo que tiene millones de años. Bueno, una madera nativa que viene de la Patagonia, que viene del fin del mundo, tiene un sentido también espiritual y, digamos, aspiracional, de estatus distinto a otros. Yo creo que también hay que darle ese carácter a esto. O sea, hay que ponerlo en el contexto de una épica o una cosa más mayor, como parte de esto que hablábamos de la imagen país. Entonces yo también creo que eso tiene que ser parte de esta reflexión. Que no da lo Sí, así es. mismo que una madera, no es cualquier madera nativa, es una madera nativa de la Patagonia, del fin del mundo. Creo que eso también tiene que tener un elemento también de agregación de valor. No, sin duda, hay marcas muy potentes que uno podría empezar a trabajar, no tan solo Patagonia, sino que Aysén, la marca Araucanía también. Son marcas que están empezando a sonar de a poquito en el mundo. Bueno, pero pues, avancemos. Yo le agradezco todo lo que está haciendo. Ya, pues, chao. Muchas gracias, senador. Vamos a tomar en serio las tareas, de hecho estamos trabajando en eso. Y respecto también de un tema súper importante que le hemos dado poca voz, es el tema de la restauración del patrimonio, del patrimonio constructivo, el patrimonio histórico que tenemos en nuestro país. Y para eso hoy día tenemos una presentación desde Chiloé, con Catherine Araya y José Luis Catalán, que nos van a explicar un poco de este tema que también sin duda es súper importante. Catherine. Sí, hola, buenos días a todos. ¿Está José? Voy a compartir pantalla. Ahí sí. ¿Ven la presentación? Sí, sí. Ya, súper. Bueno, yo soy Caterina Araya, arquitecta, y hoy día vamos a exponer junto a José Luis Catalán, que él es presidente de la Asociación de Carpinteros Patrimoniales de Chiloé. Los dos hemos trabajado varios años en restauración de iglesias principalmente, y también hoy día José Luis sobre todo está trabajando harto como en la macro zona sur en rehabilitación de casonas patrimoniales. ¿José está ahí? Sí, ¿me escuchan ahí? Perfecto, ¿Me escuchan? José Luis. Sí, perfecto. Ya, impecable, ya. Bueno, vamos a iniciar, yo me inicio. Bueno, agradecido por el espacio. Vamos a empezar con obviamente con las experiencias y desafíos que hemos tenido en Chiloé, el uso de la madera nativa en restauraciones y construcciones patrimoniales, ¿ya? Entonces nosotros, son las especies con cuales nosotros trabajamos acá en Chiloé, hemos hecho las restauraciones, y bueno, y no solamente restauraciones, sino que todos nuestros inmuebles en madera tienen maderas nativas, ¿ya? Entonces, estas son como las especies más relevantes de nuestra zona en Chiloé. Ya, a ver. Y también las podemos clasificar porque le vamos dando varios usos. También, obviamente, acá en Chiloé tenemos tres tipos de carpintería, que es la carpintería de ribera, la carpintería tradicional y la carpintería patrimonial, ¿ya? En estos tres tipos de carpintería que nosotros tenemos, y donde utilizamos, obviamente, el uso de la madera nativa. Y después, como parte también del mismo uso, bueno, ya derivamos un poco más a la artesanía, a la imaginería en madera, artilugio, y otros elementos más que son tan importantes y relevantes en nuestra zona.
Sí, dentro de esta, digamos, esta carpintería hay un sistema de iglesias que se denominan como Escuela Chilota de Arquitectura Religiosa en Madera, que de hecho el Ministerio de Cultura hizo un catastro el año 2019 donde determinó que son 152 de estas iglesias. Y bueno, ahí hay un gráfico donde se ve como las especies madereras que se utilizan, que son casi siempre nativas. Hay un poco de pino que tiene que ver con las últimas intervenciones que realizan las comunidades. Y digamos, en este inventario de 152 hay 16 que están declaradas Patrimonio de la Humanidad, y estimamos que hoy día se está trabajando solo en un 16% de estas, o sea, solo que esas son las que están como en proceso de restauración en los últimos 10 años, porque tampoco es que se esté trabajando en paralelo todo a la vez. Y de bueno, estas 16 que son las Patrimonio de la Humanidad, que en parte, digamos, están declaradas porque tienen un valor universal excepcional y que tienen que ver con un tipo de arquitectura y de carpintería, digamos, también, del sistema constructivo con el que están construidas. Se utiliza este sistema como en base a piezas de grandes escuadrillas unidas a través como de ensambles y empalmes, que es como lo particular, que además se repite en inmuebles, ya sea galpones, casas como del sur. Catherine, ¿puedes mejorar un poquito el audio que se te escucha un poco bajo? Voy a sacar. ¿Me escuchan mejor o no? Sí. Perfecto, ahora. Ya, súper. Bueno, ahí se ven algunas imágenes de los procesos de restauración patrimonial, donde lo que nosotros hacemos es primero retirar el revestimiento interior y en el fondo, como un rompecabezas, se van marcando las piezas para quedar a la vista la estructura, que en general es lo que está siempre más dañado, porque los revestimientos están hechos con maderas de mejor calidad. Y al momento de intervenir, lo que se utiliza, digamos, son piezas igual de grandes escuadrillas que se siguen uniendo a través de ensambles y empalmes, porque por lo general las piezas, sobre todo estas que están apoyadas en el piso, están en muy mal estado, y ahí se reemplazan siempre por piezas de madera nativa que encontramos acá. Además se reconstruyen como las estructuras dañadas, por ejemplo ahí se ve como una imagen de la bóveda de crucería que es de la iglesia de Rilán, con canelo, y se reemplazan revestimientos exteriores mayoritariamente por tejuelas de alerce, en algunos casos tingles de ciprés o de roble pellino. Actualmente igual el Consejo de Monumentos Nacionales igual nos está solicitando que los revestimientos exteriores que reemplacemos se mantengan las especies madereras originales, que en el fondo son ciprés y alerce, lo cual igual genera como un conflicto por otro lado, porque hay un problema como con la escasez sobre todo del bosque de alerce, o sea de ciprés, y el alerce está protegido, entonces tampoco se puede talar, y por ende lo que uno compra, digamos, se supone que es alerce muerto. Entonces igual hay un conflicto, yo creo, entre qué es más importante, la protección del bosque o la protección como de las iglesias. Hoy día también se realizan, digamos, estos trabajos de rescate patrimonial bajo la modalidad de minga, que en el fondo es donde algunos, digamos, carpinteros especializados dirigen las obras y trabajan con miembros de la comunidad, que eso genera como un traspaso de conocimientos como en in situ, digamos, y además se ha ampliado el tema de la restauración ya no solo como a las iglesias, sino la rehabilitación como de viviendas o galpones antiguos y como en toda la macrozona sur, porque por lo menos en Valdivia, por ejemplo, la Universidad Austral está restaurando varias casonas, en la zona de Puerto Vara muchos privados, igual que compran sus casas y buscan rehabilitarlas o buscan galpones para convertirlos en casas. Y bueno, ahí está José Luis. Sí. Bueno, y dentro de los problemas, de las necesidades que nosotros vamos encontrando, es la escasez de madera nativa de buena calidad. Por ejemplo, para poder hacer nuestras restauraciones o habilitar inmuebles. Entonces, eso es uno de los problemas que hemos tenido, que estamos encontrando, la deforestación del bosque nativo, producto de la tala ilegal, lo que hablaba el senador delante. Es un problema, porque las penas son tan bajas que al final toda esta gente que trabaja en el tema madereo no les interesa, porque quizás pueden tener un parte de 300 millones de pesos, pero ellos llegan y lo bajan, no sé, a 50 lucas o ir a dormir una semana, entonces las penas son súper bajas. Y otra cosa también es un problema que hemos encontrado y que hemos visto, que son cosas que los tipos talan y talan y talan, pero tampoco nadie hace como regenerar bosque. No hay un campo especial que se les obligue
que ellos puedan reforestar, porque esa sería una de las partes más importantes donde nosotros también podríamos recuperar nuestro bosque a futuro, pero no lo hay. El uso de la madera nativa en leña también es otro de los problemas que nosotros encontramos. Si bien es cierto, ahí hay unas imágenes también de las redes sociales, ellos cómo pueden comercializar la madera. En este caso lo convierten en leña. Y también lo otro, o sea, el uso que le dábamos a la leña, no son leñas secas, obviamente, mayor contaminación. Se había hablado de una ley que tenía que estar regulada con leña seca, quienes vendan leña y todo tenía que haber sido regulado por CONAF, pero no ha sido así. Solamente se subieron los precios y obviamente se ha convertido en uno de los trabajos, se puede decir, un poco más lucrativos, ¿ya? Lo otro, la falta de conocimiento y propiedades de la madera, de los proveedores y nuevos carpinteros. Hablábamos que hay mucha falta de conocimiento con respecto al tema de las maderas, de cuándo se tienen que talar, por ejemplo, o en los meses sin R, por el tema de la savia. Entonces, eso también lleva a que son maderas más inestables cuando no se respetan estas fechas o estas fechas lunares, ¿ya? Entonces tenemos muchas maderas más inestables que se rajan. ¿Por qué? Porque están con savia. Entonces está un conocimiento que falta también a la gente que trabaja tanto en el madereo como a la gente también de los mismos carpinteros. Y la venta de madera verde, que obviamente se da mucho, yo creo. Para el norte pasará quizás lo mismo. Y acá si el árbol se trabaja, se puede decir vivo. ¿Ya? Esos son como de los problemas y las necesidades que ya vamos encontrando. La importancia del reciclaje en las maderas nativas. Bueno, nosotros tiene varios aspectos que son favorables, que nos permiten conservar un poco más, darle un poco más de respiro al bosque, en este caso, contar con maderas secas en perfectas condiciones, lo que le hablaba antes, de respetar también un poco los ciclos lunares, donde también estas maderas ya son maderas más estables, porque obviamente anteriormente la gente que trabajaba en el bosque tenía ciertos conocimientos, y que eran conocimientos súper básicos e importantes. Cuándo tener que cortar el árbol. Entonces, por lo mismo, vamos a encontrar árboles que van a estar en una etapa de madurez con mejores condiciones, con mejores defensas, por ejemplo, ante agentes externos como las termitas, xilófagus, ¿ya? Y los aspectos desfavorables también de esto, que sin regulación se termina demoliendo un inmueble. En este caso, algunas inmobiliarias en los centros de las ciudades van por el tema de comercial, van demoliendo estos grandes inmuebles. Y también es una pena porque van desapareciendo y bueno, y no hay nada que hacer contra eso también. Entonces va desapareciendo un poco de nuestro patrimonio dentro de los cascos históricos, pero bueno, por otro lado, tratamos de ir recuperando esas maderas volviéndoles a dar una nueva vida, digamos. ¿Ya? Habíamos trabajado acá también del tema de la escuela de carpinteros. Bueno, eso es un proyecto que surge en las iglesias de Chiloé en la década del 90, con arquitectos que dirigieron estas restauraciones de iglesias declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, con espacios de aprendizaje, con carpinteros talentosos que se fueron uniendo a estos proyectos, conocedores de la madera, donde se realizaban traspasos de conocimiento en situ, en el lugar, ¿ya? De esta experiencia surge el proyecto de la Escuela de Carpinteros Tradicionales, que son una iniciativa que busca rescatar y poner en valor el oficio del carpintero tradicional. Bueno, a fines de salvaguardar técnicas, a base de empalmes, ensambles, que son los sistemas constructivos que hoy tenemos en distintas iglesias, edificaciones patrimoniales en madera en el sur de Chile, integrando el conocimiento en especies maderas nativas.
ya que era lo que comentaban en la parte anterior. Y esta es una experiencia que como que ha desarrollado algunos pilotos que, como bien decía José, como cuando se realizaban las restauraciones o en obra, cuando se realizan restauraciones patrimoniales, se genera como este traspaso de forma muy natural entre que está el carpintero experimentado y llega alguien nuevo y se va capacitando. Como igual hemos visto que hay un problema, porque igual hace falta como, por un lado, capacitar a nuevos carpinteros y por otro lado, certificar también el oficio. Se han realizado algunas como experiencias pilotos, siempre como muy aisladas. Todavía hubo una primera con la Universidad de Los Lagos acá en Chiloé, otra que se realizó el año 2018 con la Universidad Austral en Valdivia, y bueno, ahora el segundo semestre se va a realizar como otra nueva experiencia en Chiloé, también con la Universidad de Los Lagos. En el fondo, donde lo que se trata de hacer es mostrarle, digamos, muchas veces son carpinteros que trabajan haciendo casas y que después se suman a esto porque quieren saber como de carpintería tradicional, tanto como de ensambles, de empalme, como también de las especies madereras, que son conocimientos que no se encuentran en ningún lugar. Si bien este es un proyecto como que cuenta con algunos pilotos, nosotros igual creemos que esto debiera convertirse eventualmente en una carrera técnica y profesional, y sí bajo el alero de alguna universidad, bajo el alero de algún centro de formación técnica, porque hay una necesidad para que nosotros todos estemos preparados, digamos, para poder trabajar con el bosque nativo y también para poder restaurar adecuadamente este patrimonio que, como decía al principio, si bien hay 16 iglesias que son patrimonio de la humanidad, hay 152 que tienen igual los mismos valores patrimoniales, y además hay todo un patrimonio en casas y galpones desde Valdivia, digamos, hasta Punta Arenas. Entonces, digamos, hay mucho por hacer todavía en términos de restauración patrimonial. Bueno, para terminar, tenemos ahí puesto como los desafíos que nosotros vemos como desde el área en la que trabajamos. En primer lugar es generar el uso sostenible de la madera, tanto en construcción como restauración patrimonial, en armonía con la conservación del bosque nativo, para que no pase esto de que los bosques de ciprés queden como depredados porque estamos usando el ciprés para restaurar las iglesias. Por otro lado, generar programas de capacitación sobre las propiedades de la madera nativa, y esto tanto a funcionarios del Servicio del Patrimonio, por ejemplo, como Consejo Monumento, a los proveedores, digamos, para mejorar sus procesos y que en el fondo la madera que pueda llegar a obra sea de buena calidad, y también a los carpinteros, ya que entendemos que igual esto es como un proceso constante y siempre se está sumando gente nueva y así debe ser, digamos, estos trabajos. Por otro lado, que igual está pendiente como el promover la creación de espacios como de clasificación o certificación de la madera nativa, donde se le pueda dar valor agregado al producto. Entonces, para que en el fondo los proveedores o el que corta el bosque no termine vendiéndolo como leña, que era como la imagen que veíamos, que al final el mañío, que es una madera muy buena, de muy buena calidad, con la que se pueden hacer muebles preciosos, y si termina quemando, no es la idea. Y por otro lado, promover también el reciclaje responsable de la madera nativa, que tiene que ver con lo que se utiliza como de galpones o de casas como que están deshabitadas. Entonces, sin que esto implique la demolición de inmuebles con valor patrimonial, porque igual conversamos de esto ayer con José, que hay como un nicho, como un mercado finalmente hoy día, de gente que demuele casa y después se la vende a gente que llega como con más dinero y compra otras casas para reutilizar, y porque al final a todos les gustaría tener una casa como de alerce o de maderas de buena calidad. Eso es lo que queríamos presentar. José, no sé si quieres decir algo más. Sí, con respecto de lo que se hablaba delante, igual también de estas escuelas. Contando desde mi experiencia, tuve la oportunidad de estudiar en una escuela técnica, yo creo que fue dentro de las últimas que había en Chile, que estaba en Osorno, que era la Escuela Industrial de Remehue, que pertenecía también anteriormente, que fue formada por alemanes, ¿ya? Y a partir como el 2000 ellos ya la dejaron en manos netamente de Nacional. Bueno, ahí sí, tuve la oportunidad de pasar por todas estas etapas, de todos estos conocimientos, donde tú desde los 4 años que estabas estudiando, te enseñaban todo lo necesario que tú te ibas a encontrar. O sea, pasabas desde el tema del bosque hasta el tema de la ingeniería. Y que hoy día
tú perfectamente lo ocupabas y lo sigues ocupando y te sigue siendo necesario, o teorema, pero lo encontré una de las escuelas, yo creo que marcaron mucho la construcción en el sur o la periferia de este colegio, donde también había gran nicho. ¿Por qué? Porque todas las constructoras y todos los que están trabajando, bueno, se peleaban los cabros cuando salían de este establecimiento, porque tenían muy buena formación. Entonces, lamentablemente, obviamente, no sé por qué cuando de repente llegan estos buenos proyectos o esta buena escuela, por ejemplo, a manos de nosotros, la ambición y todo el tema hacen que estos colegios se pierdan y al final terminen en una quiebra. Entonces no se le da valor y tampoco no hay quien regule o quien resguarde de parte del tema educacional estos buenos proyectos o estos buenos colegios. Entonces, cuando hablamos de buscar escuelas que te puedan enseñar, no podemos hablar de que no las teníamos, sí las teníamos, pero las perdimos. Esa fue la verdad de las cosas. Eso sería Muchas mi opinión con gracias. respecto a eso. Okay. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias, Catherine. Excelente presentación y bien aprovechada. Así que le agradezco el trabajo que le han puesto. Antes de pasar a dar la palabra a los miembros de la mesa, quisiera hacer una pregunta. ¿Será posible poder cuantificar cuál es la demanda de madera nativa para poder hacer restauración a nivel nacional? ¿Ustedes creen que ese ejercicio sea posible de calcular? Catherine o José Luis, cualquiera de los dos. Sí, o sea, yo creo que sí es posible, por lo menos en lo que es como iglesias, porque como está el inventario que hizo el Ministerio de Cultura hace poco, donde pone como la cantidad de iglesias de 152 y de hecho las tiene como asociada como a superficie, sí uno podría estimar cuánto, digamos, en pulgadas madereras, por ejemplo, se necesitaría para, si uno quisiera restaurar como todas estas iglesias, que se entiende que es un proceso que se va a ir dando en el tiempo, que nosotros al final, digamos, lo fuerte de la restauración parte después de la declaratoria de las iglesias como Patrimonio de la Humanidad del año 2000, y de ahí a la fecha ni siquiera las 16 están restauradas completas, y por lo demás todas necesitan luego trabajos de mantención. Entonces, si uno decimos en 15 o 20 años, se ha trabajado como solo con un 16% de este patrimonio. Yo pienso que en los temas de casas puede ser un poco más difícil porque no están inventariadas. Pero podríamos tener una estimación, eso es lo importante, porque después lo voy a unir con la segunda pregunta que les voy a hacer, pero a la cola de la gente que está pidiendo la palabra. En orden, Andrés Gutiérrez, Hans Grosse, Matías Ortiz. Adelante, Andrés. Bueno, primero felicitar a José Catalán y su asociación de carpinteros porque se hayan asociado. La verdad que hubo un malentendido. Yo tenía una pequeña presentación también, pero en honor al tiempo no lo voy a hacer, pero tengo un par de puntos que quiero comentar. Por eso cuando comenté a la presentación de Martín fui muy escueto porque pensé que iba a presentar, pero no importa. Entonces voy a dar mis puntos que considero que son importantes. Uno, prácticamente no existen asociaciones de carpinteros o de mueblistas en Chile. Si uno busca en internet, googlea, no aparece nada, sí aparece la de Chiloé. Y eso en realidad tiene que ver con algo similar que yo viví acá cuando llegué, que quería crear algo similar, una asociación de mueblistas en Villarrica, pero algunas personas me dijeron se intentó, pero no funcionó. Hay mucha envidia, mucho como rencor de que te vayan a quitar la pega, que te copien, de que no sé. Entonces, una cosa que no se entiende en términos de que en realidad si los mueblistas se asocian para mejorar la calidad y capacitar a los propios trabajadores de las empresas, todos ganan. Punto uno. Punto dos, quiero contar la experiencia que tuve aquí con la escuela industrial. Yo tuve 4 aprendices de la escuela industrial de Villarrica. Fui a la escuela industrial, pues, en realidad me contacté con ellos en Suiza antes de venir, pidiendo que me indiquen los 2 mejores
de esa generación de cuando se titulen para tenerlos como aprendiz. Partí como emprendimiento y yo traje mueblistas alemanes con la idea, maestros mueblistas alemanes, con la idea de que le enseñen a estos aprendices. Estuvieron un año los mueblistas, los aprendices, y llegan 3 veces a la semana tarde. O sea, y colocaban mala cara, etc. Entonces es muy difícil, encuentro, el tema de capacitar jóvenes es muy difícil. Ninguno se quedó. De los 4 que he tratado o traté de que se quedaran, porque yo veía ahí para ellos una oportunidad y para nosotros también una oportunidad de ir generando un valor. Al final tengo mueblistas chilenos mayores que por necesidad están acá y están haciendo los muebles de tronco noble que no tienen nada que enviarle a ningún mueble en Alemania y Suiza. Tomé contacto con la Escuela Industrial de nuevo. El jefe de carrera, curiosamente, por casualidad, es compañero o sea, su hija también participaba antes del COVID en gimnasia artística con mis hijas. Lo invité a venir, el jefe de carrera. Lo invité a venir a mi emprendimiento y no ha venido, porque he querido tratar de generar una vinculación con la Escuela Industrial a largo plazo. Entonces, digo yo, o sea, ¿cómo? No entiendo, no me cabe en la cabeza que una escuela industrial de Villarrica no esté interesado en tener una vinculación con la empresa. Entonces yo no sé no sé qué hacer para cambiarlo, pero creo que dentro de los puntos que yo había colocado como preguntas y temas a trabajar, es que debería haber algún incentivo también a las escuelas industriales. Debería también haber un incentivo a nivel estatal o algún programa a nivel estatal para capacitar más, algo dijo ya eso Martín, a los talleres existentes. El nivel de muchos talleres existentes es muy básico, el nivel de conocimiento de cómo trabajar la madera es muy básico y no tiene que ver con no le quieran poner empeño, sino que tiene que ver también con que falta ese conocimiento y hay muebles que tal vez uno los ve que tienen una terminación maravillosa inicialmente, pero en el tiempo no duran porque no se tiene conocimiento de cómo trabajar la madera. Entonces, eso. Creo que primero hay que incentivar, o sea, hay que generar un mejoramiento de los talleres pequeños. Eso creo que es lo que hay que potenciar. Y ojo, que igual hay que pensar que el mercado, si se trabaja mejor el bosque nativo y se saca ese recurso, tiene que ir de la mano con esto. Si de repente tenemos mucha cantidad de pulgadas de madera y vamos a tener que empezar a exportar con un nivel de valor agregado muy básico, y yo creo que tiene que ver rápidamente, tiene que estar como de la mano este trabajo, si no va a ser una pérdida por el bosque nativo. Muchas gracias, Andrés. Hans, por favor. Ok, gracias. Muy interesante lo que dijo José Catalán acerca de la pérdida de una escuela muy interesante que empujaba en la dirección correcta acerca de Osorno. Remehue me parece que era el nombre. Hemos tenido escuelas de oficio en Chile y las hemos perdido prácticamente todas. El Ministerio de Educación y los incentivos del Estado fluyen a las universidades y fluyen a escuelas técnicas, básicamente de pizarrón. Probablemente más del 95%, si no es más, de la inversión va para allá. No existen programas para escuelas de oficio. No existe un CAE, no existe un préstamo, no existen becas para escuelas de oficio y falta absolutamente la creación de escuelas de oficio. Les pido que recordemos la presentación de Gonzalo Hernández sobre la experiencia de LEMOAC en Quebec. Podemos soñar con la enseñanza dual. Me encanta el sistema. Yo conozco también la situación de Alemania, evidentemente. Ustedes ven que soy descendiente de alemanes también. Y estudié en Alemania. Pero eso es de poca aplicabilidad en Chile porque tenemos muy poca industria para que esto se masifique. Es un sueño a futuro y que se puede llevar a baja escala en este momento. Pero si nosotros queremos realmente generar un cambio grande, tenemos que hacer como lo hicieron los canadienses,
con una escuela de oficio de carpintería grande, de verdad, como es el ejemplo de Quebec, financiado por el Estado. Aquí el Estado tiene algo que decir, ¿no? Aquí vemos a Andrés, por ejemplo, hace el esfuerzo como pyme, fantástico lo que hace, pero sus ejemplos lo frustran al final porque como que la gente no se interese. ¿Por qué no se interesa? Porque como que ser maestro, pucha, mejor ser ingeniero, ojalá estuviésemos todos con el pizarrón. Ese es el problema, es decir, aquí hay una cuestión cultural. Le hemos metido a la gente en la cabeza que los oficios son como de segunda clase, ¿eh? Y todos quieren ser ingenieros, abogados, teóricos, qué sé yo, y para allá va el financiamiento del Estado. Entonces, senador, ojalá me esté escuchando porque esto me inquieta desde hace mucho tiempo, ¿ya? Yo creo que aquí debería haber alguien del Ministerio de Educación escuchando para que se pongan las pilas en incentivar programas para escuelas de oficio. Ahí, como Martin Pope decía adelante, ¿qué significa el oficio en Alemania? Handwerk, ¿cierto? Usar las manos. Bueno, de eso estamos hablando. Menos pizarrón, más usar las manos. Estaban las fotos que nos mostró José y nos mostró Catherine, ¿cierto? Acerca de lo que están haciendo en Chile. Bueno, esa gente está usando las manos y mire las maravillas que hacen. Eso no, ahí no sirve el pizarrón, ¿no? Muchas gracias, Hans. Eso, quiero que gracias, Hans. no nos olvidemos de ese ejemplo de Quebec. Muchas gracias, Hans. A continuación, Matías, pido la palabra y después Fran Esilich. Gracias. Yo tengo 3 preguntas. Bueno, pero primero quiero decir que comparto todo lo que se ha dicho aquí. El tema de vender una ideología de que solamente las carreras universitarias dan valor y permiten salir del tema económico es algo que se ha visto, y con eso se perdió tanto las carreras técnicas como las carreras de oficio como una viabilidad para los jóvenes. Y eso es súper importante tenerlo presente porque nosotros podemos generar incentivos económicos, bonos, beneficios, pero si después no los toman y no se genera ese vínculo que comentaba Andrés, que una vez que salgan de la universidad están vinculados con una empresa o que estén dispuestos a estar 2, 3, 4 años perfeccionándose, tampoco van a servir de mucho los bonos. Entonces, lo primero, si está la Biblioteca del Congreso Nacional aquí, si nos pueden hacer un informe de cuáles son los beneficios que se dan para las escuelas técnicas versus cuáles se dan para las carreras universitarias, y tal vez si existió en su momento algo para el tema que estamos viendo aquí de los oficios en madera. Lo segundo, y esta es una pregunta más que deben manejar ustedes, pero yo no sé si pareciera ser la forma en que se da el oficio tiene que ser, digamos, persona a persona, se da de un maestro al aprendiz. No sé si eso es así de personalizado, cuál es la escala más o menos, tal vez el tema de las escuelas de oficio, de las universidades, o como mostraba Hans, el tema de Canadá puede ser viable, o podemos generar algún sistema intermedio, sistema dual. Tal vez puede existir alguna mezcla, o no sé si existen otros modelos en el mundo. En ese mismo sentido, y aquí me quedan 2 preguntas para los expositores de hoy. El tema del reciclaje de la madera, Fran alguna vez lo mostró en la comisión de construcción, que muchas veces las maderas, especialmente para el sur, tienen que ser tratadas, y eso hace que sea inviable un poco el reciclaje. Yo no sé si las maderas nativas tienen un tratamiento distinto que permita eso, si en el tema de la construcción no están siendo tratadas eso. Luego, ¿hacia dónde se destinan esos fines? Y por último, el tema de las asociaciones gremiales. Si ustedes identifican alguna barrera de entrada para generar asociaciones gremiales, pocas ventajas, pocos beneficios de hacerlo, esas son las 3 preguntas que tenía. Gracias. Muchas gracias, Matías. Las vamos a responder después de alguna manera, digamos, para aprovechar bien el tiempo que nos queda ahora de sesión. Fran Esilich. Con respecto a la... Hola, yo llegué atrasado lamentablemente, así que no escuché todas las exposiciones, así que si me estoy repitiendo con respecto a algo que ya se mencionó, me avisan. Pero con respecto a la formación técnica,
quiero contar una historia que creo que es ilustrativa un poco del problema que tenemos. En el CFT Lota se generó la carrera de construcción de viviendas en madera. Llegó una primera cohorte de 40 alumnos el primer año de esta carrera técnica hecha en conjunto con la misma escuela de canadienses del EMOAC, con esa misma malla, en el fondo, copiando ese modelo educativo. Duraba 2 años y medio, y por lo tanto entró una primera cohorte de 40 alumnos, se llenó. Luego el segundo año de nuevo se llenó, y teníamos entonces 80 alumnos estudiando lo que en otros lados se llama carpintería, aquí se llama construcción de viviendas en madera. Y al final de la carrera se titularon, salieron a buscar empleo, y en las empresas de construcción le dijeron, pero lo siento, o sea, yo no necesito a alguien que solo sepa trabajar madera, yo necesito a alguien que sepa hacer de todo. Y por lo tanto, esa formación que había sido en una infraestructura, que estamos hablando de una inversión de alrededor de $4 millones en infraestructura solamente, y estamos hablando de una carrera que está pagada por el Estado vía Corfo con unas becas que eran completamente gratuitas. Por lo tanto, el esquema completo de lo que hemos hablado de una infraestructura potente más el Estado invirtiendo en formación de personal técnico, ahí tenemos un ejemplo. Llegan al comercio, al mercado finalmente, y les dicen que no. Y les dicen que no son compatibles con lo que se necesita. Y el problema, en el fondo, es que no estamos exigiendo certificación técnica en la construcción o en la industria del mueble. No hay una exigencia. Como empresario, puedo no tener idea de construcción en madera y monto mi mueblería y no le pregunto a nadie y empiezo a vender muebles y no pasa nada. Y lo mismo sucede con la industria de la construcción. Agarro al primer personaje que vaya paseando por la calle y lo meto a la construcción porque me cuesta una cuarta parte del personaje que está bien formado, y le enseño lo mínimo que tiene que saber para poder desempeñar su función. Entonces así, con ese sistema en el cual no hay ningún tipo de regulación con respecto a las capacidades y a la calidad técnica de las personas que estamos poniendo a hacer la pega, no sacamos nada con generar escuelas de oficio. Necesitamos empezar a exigir calidad en el momento de hacer las cosas. Creo yo. No sé. Sí. Me gustaría acotar un poco con respecto a esto. Si bien tiene razón en ese aspecto, dentro de la carpintería hay mucha emigración de otros oficios. A nosotros nos pasa mucho acá en Chiloé. La salmonera nos dejó 100 o duplicó el total de carpinteros, ¿ya? Porque al final, visto la necesidad de trabajo, carpinteros que trabajaban obviamente ya por varios tiempos en este oficio, buscaban ayudantes y llevaban a gente que quedaba sin pega. Y bueno, y después ya después de hacer una casa, ellos ya se creían carpinteros. Entonces, y de repente, no sé, hay carpinteros que nos pasa mucho acá, que te colocan diagonales porque han visto que lo han colocado, pero no saben para qué sirve. Entonces, o no saben orientar una casa. Tampoco no hay una normativa en Chile que te diga qué materiales son adecuados para cada zona. Entonces, hay como todo un desorden en todo aspecto. En otros países, por ejemplo, no sé, tú tienes que tener una certificación para que te puedan vender una herramienta. Pero aquí todo el mundo puede ser carpintero. Entonces, en ese aspecto, el oficio se ve bien disminuido, en términos de que no es de buena calidad. Nuestra calidad se ve disminuida. Entonces, por eso es tan necesario. Y lo otro, claro, si ciertamente ustedes necesitaban o lo habían visto en el norte, más al norte, digo, en hacer esta escuela, claro, quizás en el lugar donde está orientada también la escuela, en el lugar. Por ejemplo, quizás el éxito, si lo hubiera hecho en el sur, quizás habría sido un éxito. Porque hay más demanda, puede ser. Gracias, José. Martín Pupe, brevemente, por favor. Sí, solamente cortito, que
que dice Fran es justamente lo yo quería agotar, pero no se puede llevarlo al fondo ahora en ese tiempo, que si la empresa, si tú haces una escuela de oficio con el Estado, es solamente una parte, es solamente una pata. Y la segunda, el mundo laboral, las empresas tienen que estar ahí tienen que no solamente ayudando con prácticas o algo así, sino tienen que decir qué necesitan, qué necesidades tienen, porque después, si salen los alumnos, van a trabajar con ellos. Entonces, si está una relación directa, fuerte, que son parte de la formación que yo trataba de explicar, ahí puede funcionar ese sistema. Pero si es solamente copiado, pero no con todos los participantes que uno necesita, claro, queda cojo. Gracias, Martín. Mira, quiero llevarlo ahora a un tema que quiero juntar un poco lo que había planteado José Catalán en torno al uso de la madera en leña en Chiloé. Y un poco también lo que quiero que no te vayas, Frane, también porque quiero llevarlo hacia una base numérica que tú manejas un poco más. Y junto con Rodolfo Tirado, ya que queríamos hacer un siguiente ejercicio, verlo como un ejercicio de buscar un propósito, digamos, y que permite solamente eso, no es un indicador, simplemente es un ejercicio, en el cual voy a compartir pantalla. Que imagínense el siguiente ejercicio. Imagínense una vivienda de 4 personas, ¿ya? Donde vamos a tener algunos elementos hechos en madera, ¿ya? Como puertas, la mesa del comedor, sillas, camas, cómodas, escritorios, veladores, etcétera, ¿ya? Y otros que representan un 20%. Imagínense, digamos, este escenario para una casa estándar de 4 personas, por si nosotros quisiésemos hacer y elaborar todo esto de productos de madera, ¿ya? Vamos a cuantificar un poco cuánta madera es la que necesitamos para poder elaborar eso, y acá Rodolfo Tirado nos proporcionó alguna información para poder ir cuantificando y de manera de llevarlo y también ir viendo qué es lo que pasa cuando uno analiza la cadena completa, ¿ya? En producto, ¿no es cierto? Después tenemos la madera cerrada, ¿no es cierto? Después la madera cerrada que proviene de un trozo de madera que sale del bosque, ¿no es cierto? Que es útil para eso, y de la cantidad de madera nativa. Y si lo queremos cuantificar y relacionar con el bosque, nos da un número súper interesante, que es para una casa de promedio 4 personas con esa cantidad de productos, necesitamos 1 hectárea de bosque nativo sometida a régimen de manejo. No quiere decir que nosotros vamos a cortar 1 hectárea de bosque nativo, sino que es el bosque nativo, como hemos explicado reiteradamente, van siendo intervenciones cortas en un intervalo de 45 o 50 años, que nos permiten de a poquito ir obteniendo esos productos, pero tenemos un grave problema acá, que en el fondo, si bien nosotros necesitamos 40 metros cúbicos de madera útil para poder hacer estos productos, estamos generando 600 metros cúbicos de madera que tiene otros usos, ¿ya? Eso obviamente con el manejo debiese ir mejorando con el tiempo y debiésemos generar bosques un poco más sanos, con menos problemas de forma. Pero igual, en el fondo, y lo que quería, digamos, como ejercicio, que fuéramos viendo esto, la necesidad de manejar el bosque nativo, digamos, en un propósito, ¿ya? No solamente manejarlo por manejarlo, sino que empezar a pensar en estos números. Ahora, Frane, si quieres conectarlo un poco con el tema del desafío de poder hacer construcción o suplir el déficit de construcción de vivienda que necesitamos en Chile. Ya. ¿Puedo compartir pantalla? Sí. Sí, adelante. De todas maneras, esta información la vamos a dejar disponible en el drive del grupo para que si a alguien le interesa, que por favor eche una mirada a los numeritos por si hay algún error de cálculo. ¿Se ve? Sí, perfectamente. Ya.
Este es el déficit habitacional que tenemos en Chile actualmente. Hay alrededor de 425.000 viviendas que son viviendas nuevas que se necesitan por familias nuevas que se tienen que conformar y que necesitan un hogar. Y hay 300.000, un poco más de 300.000 que son para reemplazar unidades existentes. Entonces nosotros nos vamos a enfocar en las de la izquierda, porque entendiendo que las 313.000 que están a la derecha ya tienen el mobiliario dentro, las otras son viviendas nuevas que se tienen que conformar y por lo tanto uno pudiera pensar que a lo mejor esa es una demanda futura. Y esto no tiene el propósito de tratar de cuantificar una demanda cierta, sino que más bien de empalmar el desafío de cómo vamos si somos capaces o no de proveer el material suficiente para un desarrollo sostenible. Y en ese caso, en este caso en particular nos vamos a enfocar específicamente en el mobiliario de esas viviendas, para dimensionar los números, a ver qué representan en términos de desafíos si quisiéramos abordarlos completos. Solo para mostrarles un poco lo que está detrás del cálculo, esta es la distribución de las viviendas a lo largo de Chile. Luego, cada una de esas regiones tiene una zonificación térmica. Esto se usó para el cálculo de aislación, pero también tenemos la cuantificación de las tipologías existentes por región y el porcentaje de incidencia de cada una. Y con eso tenemos una cantidad de metros cuadrados que sabemos que hay que construir. En el fondo, en el caso de Chile, dado que queremos resolver por el lado de la edificación, queremos resolver el total de esa cifra, esas 760.000, y tenemos 50 metros cuadrados por casa, lo que tenemos es un déficit de 38 millones de metros cuadrados a construir. Y si hacemos un promedio anual de construcción de vivienda en Chile, tenemos 11.100.000, y eso es lo que se construye promedio en Chile, y el máximo que hemos tenido, que fue el año 2015, fueron 14.600.000 metros cuadrados de construcción de vivienda. Esas dos cifras nos sirven para poder estimar un escenario creíble en el cual podríamos eventualmente abordar la edificación del déficit. Entonces, si ese promedio nosotros lo aumentamos en un 33%, llegamos a 14.800.000. Acuérdense que el máximo que tuvimos fue el 2015 con 14.600.000. 33% suena a mucho, pero lo hemos hecho en el pasado, por lo tanto no es algo completamente irrealizable. Si nosotros aumentásemos ese promedio anual en un 33%, el déficit se reduce, el déficit actual, que va a ir incrementándose también, eso lo sabemos, un cálculo ya más complejo, pero si pescamos la cifra actual, en 10 años debiésemos poder resolverlo. Entonces, de acuerdo a ese escenario, el requerimiento potencial en términos de equipamiento nuevo para la vivienda, nos vamos a enfocar ahora en la parte izquierda, serían de alrededor de 42.500 viviendas al año que son nuevas y que tienen que equiparse. Y es ahí donde calzan las cifras, o digamos lo podemos poner como un desafío conjunto entre todas las mesas para resolver esa cifra, o para entregarlo como desafío. O sea, lo interesante del número que acabamos de compartir también es que nos quedamos con los 42.500 viviendas al año. O sea, en el término de los cálculos que elaboramos con Rodolfo, eso vendrían siendo 42.500 hectáreas manejadas, que, ojo, van a proporcionar la madera necesaria para elaborar el mobiliario a lo largo de su ciclo de vida. No es que vamos a ocupar en hectárea y la dejamos y después la podemos ocupar. Si también lo vamos viendo con las presentaciones anteriores, donde el Infor también presentó que solamente un tipo forestal tenía un potencial de 700.000 hectáreas, parece que las cifras se comunican y tienen un sentido, es algo alcanzable. Ahora, el problema son tres. Primero, lo que tenemos que hacer para poder pasar de las teóricas 20.000 hectáreas manejadas al año, ¿ya? Que en realidad
según el informe de la CONAF, eran 10.000, digamos, en promedio, pasar a 42.500 para poder proporcionar el mobiliario o la madera necesaria para hacer ese mobiliario. Y el segundo problema es lo que estábamos viendo, que si bien es cierto necesitamos 1 hectárea, al mismo tiempo estamos generando 10 veces más volumen de otros tipos de productos de los cuales nosotros tenemos que hacernos cargo, ¿ah? Porque tenemos que, no vamos a quemar en leña toda esa madera que está saliendo, que son 10 veces el equivalente. O sea, tenemos que hacer algo. Y ahí viene un montón de desafíos de poder trabajar tecnológicamente y mejorar las condiciones para poder hacer un uso racional también de esa otra madera, y también invertir en el manejo para ir mejorando esa proporción de calidades, ¿ya? Que actualmente, digamos, eso es lo que nos da con los números, y le repito, el cálculo fue realizado en base a 2 experiencias. La que de nosotros es la Araucanía, digamos, con bosques de roble, Raulí, Coihue, y con la situación que tiene Rodolfo en la región de Aysén, ¿ya? Dejo la palabra por si alguien quiere realizar algún comentario respecto de esto que hemos hablado con Frane. Tal vez por mi parte. Adelante, Andrés. Sí, que ese análisis es muy buen análisis, pero hay que pensar que la madera nativa tiene un valor mucho más alto que un pino, que un oregón, eucaliptus, y por lo tanto la mayoría de los muebles que se venden acá en la zona, la mayoría de las casas o son de China, en línea plana, oregón pintado teñido, pino teñido. Por lo tanto, yo creo que hay que también ser realistas y pensar que si hablamos de bosque nativo, ¿cuál es el mercado, cuál es el público objetivo al cual queremos orientar, utilizar eso? Porque es irreal hacer ese cálculo así. Tampoco pienso que se puede ocupar en construcción tanto. Estamos de acuerdo, y, sí, entonces, y precisamente el ejercicio tenía ese sentido. Yo veo mucho más, si estaba en mi presentación lo tenía, pienso que hay que pensar claramente cuál es el mercado. ¿Cuál es el mercado al que podemos aportar o entregar con mano de obra calificada? Aquí mi gente todo el rato quiere ganar más plata. Están súpermente calificados, pero yo no puedo pagarles más plata como sueldo mientras no me posicionen en el mercado, mientras mis procesos no sean mejores, etcétera, etcétera, etcétera. Y si calificamos gente, mi objetivo o nuestro objetivo como país es que estas personas calificadas reciban un sueldo digno por hacer un trabajo, pero de excelentísima calidad. Entonces, para eso yo creo que el mercado chileno es muy chico. Y por lo mismo creo que tiene que estar orientado más hacia la exportación. Y si es orientado a la exportación, es muy difícil que los talleres pequeñitos que tenemos, estando capacitados, puedan llegar al mercado de la exportación. Creo que una posibilidad es que uno creara un plan macro dentro del cual se vayan capacitando estos talleres pequeños, porque tienen las herramientas, pero tal vez no tienen el manejo de cómo se trabaja con la madera. Y tal vez hay que analizar qué madera se requieren además. Creo que hay que trabajar con diseño, se ha hablado harto de la importancia del diseño, sobre todo si uno quiere exportar. Y hay que ver a qué mercado se quiere exportar, porque también influye el diseño a qué mercado se exporta. El mercado de Estados Unidos es muy distinto en cuanto a lo que espera de diseño del mercado tal vez europeo o escandinavo u otros. Entonces, pero creo que tiene que haber como una planificación. Tiene razón. Voy a terminar. Pienso que hay que tener una planificación macro. Dentro de esa planificación macro hay que incorporar a los pequeños artesanos, a los pequeños talleres, capacitarlos y entregarles o solicitarles encargos concretos de alguien que exporte. Así lo veo yo. Yo voy a hacer solamente para aclarar, el ejercicio no tiene el sentido de establecer un plan, simplemente tiene un sentido de poner cifras, digamos, y ponerlas con un ejemplo súper concreto, como es el caso de una casa que quisiéramos equipar. Ahora, tiene razón en un punto que hay otra alternativa, y eso es precisamente parte del desafío, porque, claro, están las maderas de otro tipo de origen, está China, digamos, y está China también con
madera, está China con plástico y está China con algún derivado de metálico, ¿ya? Que ese, digamos, también hay un mínimo ahí que deberíamos fijar para ser bien realistas. Fran, ¿estás pidiendo la palabra? Sí, solamente efectivamente el desafío está puesto como a largo plazo, tratar de dimensionar a ver si nosotros con el recurso que tenemos somos capaces o no de autoabastecer este ideal de sostenibilidad país. Entonces, en ese ideal de sostenibilidad país hay costos que hoy día no se están pagando, costos que están ocultos dentro del transporte, por ejemplo, de muebles desde China o de nuestra madera hacia China y luego de los muebles de vuelta. Y que a futuro el mercado tiene que poder, en el fondo, ir siendo competitivo. Pero es un primer dimensionamiento para saber si ese desafío de, por ejemplo, hacer todos los muebles de Chile en madera implica deforestar todo el sur o implica una cantidad de bosque que nosotros realmente podemos manejar o no. Ese como primer dimensionamiento es justamente este ejercicio, y luego hay que hacer un plan en el cual probablemente vamos a partir exportando madera o exportando muebles de muy buena calidad hasta que vayamos adquiriendo la eficiencia suficiente como para abastecer el mercado local con productos que estén acorde al precio, pero eso ya lo verá cada uno. No, absolutamente, absolutamente de acuerdo. Los números nos están diciendo que esto es posible, ¿ya? Pero tenemos que establecer un plan claro para poder hacerlo bien. Juan Pedro, ¿tienes la palabra, porfa, brevemente? Súper corto. Yo lo veo desde el punto de vista de la academia, lo veo también desde el punto de vista de la investigación y la posibilidad de obtener, no solamente pensando en muebles de bosque nativo, desde la materia prima que es madera. Hay que considerar también que sería bueno mencionar cuánto de esa mueblería que se importa de China o que se importa de otros países se puede recuperar y se pueden formar nuevas estructuras en madera, nuevas prototipados de esos residuos. Hay que pensar en eso, ahí hay una gran cantidad de materia prima disponible. Nosotros en estos momentos estamos trabajando en lo que se llama el concepto de los residuos que bota todo el mercado de la mueblería, todo el mercado de bosques nativos residuales porque tienen pudrición, y utilizar eso como materia prima, generar nuevas materias primas que abastezcan estos mercados del mueble, del revestimiento, de estructura, porque ahí también hay materia prima que se está perdiendo y se está destinando a quema, a formar pellets, a formar, por ejemplo, abastecimiento de chimeneas de calderas industriales. Ese material hay que mirarlo y pensar también no solamente en árboles, hay especies arbustivas de Chile introducidas como el úlex, como el aromo, como hay otros un sinnúmero que también pueden ser utilizados. Pero ¿qué pasa? Nosotros vemos, no tenemos escuadrillas de grandes dimensiones, pero creémosla, existe el finger joint, existe el CLT, pero pensemos en escuadrillas más pequeñas, no pensar en grandes, y así va formando bloques tipo Lego, y tú muy bien lo sabes, Patricio, a través de Wundic tú creaste una tabla con pequeños trozos de madera que se pueden generar. No pensemos solamente en bosque nativo, en árboles grandes, pensemos también en los residuos. Ese es como mi mensaje. Y el último pequeño otro mensaje, que tiene que haber también una conexión, y muy bien lo dijo el Fran, entre la empresa y que lo que nosotros vamos a formar, y también basado en investigación, porque muchas veces se desarrollan investigaciones, pero las empresas no las absorben, porque no están las capacidades o porque realmente no quieren hacer inversión. Y ahí el Estado debería apoyar a aquellas empresas y a aquellas certificadoras que sí están en pos de este tipo de tecnologías, transferencia tecnológica de otro punto. Eso. Sí, sin duda tiene razón Juan Pedro, y comparto lo que dices. Hay que mejorar la capacidad tecnológica para poder hacer un uso más racional de la madera que estamos destinando para otro uso. Y hay otros usos también que uno piensa que no son de gran valor agregado, pero sí lo son, digamos, sobre todo en este desafío de poder usar racionalmente los recursos. Además, también hay otro tema, y antes de darle la palabra a Gloria, de Aprobosque, es el tema de cuánto carbono están además fijando esos bosques que estamos manejando de una manera sustentable y que nos van a contribuir también, ¿no es cierto?, a mitigar los efectos del cambio climático, que es otro cálculo que nosotros debemos hacer asociado a todo lo que estamos pensando. Gloria, tienes la palabra. ¿Estás por ahí? Aló, ahí. ¿Escucha? ¿Sí? Bueno, cuando estamos hablando nosotros, al menos dentro de Aprobosque, de manejo sustentable del bosque nativo, estamos hablando del manejo de renovables, lo primero, o sea, hay que comenzar con eso.
Y ya con eso tú tienes un volumen muy interesante para abastecer, por ejemplo, la industria del mueble. Pero tienes que pensar que la madera que viene en los renovables es una madera distinta, una madera nueva a la tradicional que tiene la gente en el inconsciente colectivo, ¿no es cierto?, de lo que es la madera nativa, porque los renovables son árboles jóvenes. Por lo tanto, los colores son diferentes. Entonces también es un producto que es interesante, ¿no es cierto?, verlo con esa mentalidad de que la madera que viene de los renovables es una madera con otro color, ¿no es cierto?, con otras características físico-mecánicas. Pero ya con el manejo de renovables tú tienes un importante volumen que ofrecer al mercado. Eso. Muchas gracias, Gloria. Compartimos absolutamente lo que planteas. Ya para ir cerrando, digamos, sin duda, esto es una jornada que nos ha dejado muchas preguntas que por favor les pido que aprovechemos durante la semana para poder ir desarrollando y afinando estas ideas y estos números a través del Google Drive, a través del chat de WhatsApp, como para poder en la siguiente sesión ya ir, como decía el senador, poniendo el cable a tierra en los desafíos que tenemos por delante para poder ser propositivos y quedarnos, digamos, con algo bien consolidado. ¿Alguien más desea la palabra para cerrar? ¿No? Yo, Patricio, quería consultar por el tema del reciclaje que se mencionó, si eso se puede cuantificar y si podemos tener una exposición de cuáles son los destinos, de dónde se sacan hoy día las maderas de bosque nativo recicladas, si se está haciendo y si no se está haciendo, ¿por qué? Tendríamos que ver con Catherine ahí cómo podríamos ver la madera recuperada de construcciones y de desarme. Podríamos analizarlo durante la semana. ¿Franes? Sí, lo iba a poner en el chat. Otra cosa que yo creo que podemos hacer, que sería interesante lo que mencionaste tú con respecto a la captura de carbono. Si vamos a manejar los bosques, entiendo que se va a producir un crecimiento acelerado con respecto a una línea base que tenemos en este momento. Y ese diferencial puede ser transado y puede ser recibido como aporte, como bono de carbono. Y eso habría que ver si es que eso es significativo o no, como para justamente que esos dineros se inviertan en la formación de capacidades para generar más valor en el mismo bosque. O sea, esto podría autoalimentarse en la medida en que en la medida en que los números den y hagamos esa pega. Yo creo que hay que dimensionarlo eso. Sí, interesante lo que plantea Fran. Y recuerda que hay dos flujos de carbono ahí. Pues. El carbono que están secuestrando los árboles en forma activa a través del manejo, ¿no es cierto?, cuando uno cambia la tasa a la cual están creciendo. Y la segunda es el carbono que tienen almacenado los productos de madera y que tienen una vida útil, que en el fondo tienen un tiempo de secuestro ahí que en algunos casos puede ser de muy larga permanencia. Entonces, los dos lados hay que mirarlo. Bueno, tenemos tarea interesante para la semana, así que les agradezco a todos la asistencia a esta reunión muy buena y nos vemos la próxima semana en este mismo horario. Muchas gracias a todos. Chao, chao, que estén bien. Buen fin de semana. Que estén bien. Muchas gracias. Chao. Chao, buen fin de para todos.